Sean muy bienvenidos a su canal de siempre. Hoy día con un video distinto. Les quiero compartir una hermosa experiencia que tuve gracias a los amigos de Max, que me invitaron ni más ni menos que a Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿qué otro Buenos Aires más va a haber? No sé si hay más, pero me invitaron a Buenos Aires, Argentina, al lanzamiento de la serie Chespirito sin querer queriendo, que creo yo es de particular interés para todos mis coterráneos, para toda Latinoamérica, quizás, porque es un biopic que cuenta la vida de el autor tan cercano a nosotros, Roberto Bolaños, autor de Los Detectives Salvajes, entre otras. No, ya, olvidemos ese chiste, dejemos en paz a esa pobre periodista que se equivocó aquella vez. Ustedes saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de Chespirito, el autor, protagonista, guionista, creador de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, hartos personajes más que empiezan con Che, que estoy seguro si usted creció en este país sabe absolutamente de qué estoy hablando. Una serie que hizo historia, que se grabó a fuego en la memoria de muchas personas y que por lo tanto creo que tiene una historia muy interesante que por lo menos debiera despertar nuestra curiosidad, saber las circunstancias en las que se creó, saber de la vida de este autor. Yo sé también que Chespirito era una persona muy querida en este país, entonces siempre lo invitaban a programas de tele, como que estaba medio omnipresente. Bueno, también está como esa famosa presentación donde vino al Estadio Nacional, donde miles de personas lo fueron a ver. También pasaba algo que aquí, perdón si me pongo muy personal, pero tengo que compartir esta anécdota. De repente venía a programas chilenos, venía alguno de los integrantes de la vecindad del Chavo. ¿Y qué les gustaba hacer? Acá en el programa local hacían la versión de la vecindad del Chavo. Y miren, ¿cómo será esto de lindo? Me encantó esto, tengo que contarlo. Vino en algún minuto al matinal del 13, al Bienvenidos, vino La Chilindrina. Y yo, que era guionista residente en ese programa, me dijeron, queremos hacer la vecindad con los del matinal. Y creo que Tonka era Doña Florinda, Martín Cárcamo era el Chavo, parece, no sé si me estoy acordando bien. Y me dijeron, queremos que nos escribas un guión para esto. Y yo dije, pero si los guiones están escritos, llega el profesor Girafales y todos sabemos el diálogo, todos sabemos el intercambio. Todos sabemos que después de un golpe a don Ramón, en que lo mandan a hacer algo con la abuela, va a llegar el Chavo a preguntar si de verdad a la abuelita le gustaba esa actividad. Y un montón de cosas que tenemos muy internalizadas gracias a esta estructura tan férrea que se le ocurrió al querido Roberto Gómez Bolaños. Sí, me voy a aclarar, querido. Yo en algún minuto era muy fan, siendo niño, me reía mucho con estos programas. Sí, debo confesar que mi favorito era el Chavo. Ahí estaba todo mi cariño. No me gustaban tanto los demás personajes, pero creo que tenía cierta habilidad este señor como para encontrar el one-liner en nuestro idioma, en español. No sé si hay alguien más que como guionista después logró esa eficacia como para que en solo una frase insertar el chiste, la idiosincrasia, la naturaleza de sus personajes. Así que de que hay admiración por la obra de este caballero, la hay. Por lo tanto, fui muy contento a este evento, a este lanzamiento, que aquí probablemente ustedes están viendo algunas imágenes, si es que están viendo esto en YouTube y no en el podcast. En el podcast solo se lo van a tener que imaginar. Pero probablemente están pasando ahora fotos del lugar, que estaba muy bonito, decorado, había muchos detalles. Estaban dando, por ejemplo, tortas de jamón. Había una estación de aguas frescas donde yo fui y pedí una de tamarindo, que estaba bastante rica y que no se parecía en nada a lo que yo me había imaginado cuando veía al Chavo, cuando vendía las aguas frescas. Y después de eso me tocó entrevistar ni más ni menos que a el protagonista de esta obra, el señor Pablo Cruz Guerrero, que interpreta muy bien a Chespirito y que está muy bueno el trabajo de maquillaje, porque en algunos momentos, de verdad, yo sentía que estaba viendo Chespirito.
Y también entrevisté a la actriz Paola Montes de Oca, que interpreta a María Antonieta de las Nieves. Y que bueno, aquí yo le dije algo que fue lo que más me llamó la atención de su actuación, fue lo que logró con la voz, y es algo que le digo después en la pregunta, trato de encajar aquí. También les quiero contar un poco el detrás de escenas, porque a nosotros nos llevan y nos dan cierto tiempo con el talento, con estas estrellas, y uno tiene que hacerles preguntas. Y aquí uno se mortifica porque dice, ¿qué le pregunto que no le hayan preguntado ya 700 veces? Mi solución es simplemente rendirme, no ser original y preguntarles cosas que probablemente le han preguntado 700.000 veces, pero que no se las he preguntado yo. Así que ahora los dejo un poco con esta entrevista para que vayan cachando, y después volveré a hacerles algunos comentarios para el cierre. ¿Cómo les va? Soy Hermes el Sabio, es mi seudónimo en línea. Hago podcasts, analizo series, películas, y hay mucha expectativa con esta serie porque yo, como chileno, me vi profundamente afectado por la obra de Chespirito y compañía durante toda mi vida, y toda mi generación puede decir lo mismo. Entonces, les quería pedir que hablaran un poco sobre esta tremenda responsabilidad de contar esa historia, la historia que hasta ahora no sabemos. Pues mucho gusto, Hermes el Sabio. Mucho gusto, Hermes el Sabio. Pues ha sido una oportunidad de estas que llegan muy pocas veces en la vida, y creo que la hemos sabido aprovechar como compañía. Ahora sí que hablo por mí, pero siento que yo fui testigo de todo lo que pasó también con el resto del elenco, y fue sumamente afortunado, no solo porque hicimos familia como La Vecindad, hicimos nuestra propia versión de La Vecindad, sino también estuvimos acompañados, guiados, dirigidos por gente muy inteligente y gente que sabe apreciar todos los detalles finos del legado que dejó Chespirito. Y claro, sí, claro que fue un compromiso, una responsabilidad grande, pero a la vez creo que justo como dices, Pablo, todos como compañía tratamos siempre de cobijarnos, de divertirnos, entonces todo se hizo mucho más ligero, y al final eso, el divertirnos, el realmente estar presentes, el construir entre todos juntos, pues eso es algo que tratamos de hacer siempre. Ahora, les quiero preguntar cómo fue este proceso para hacer un poco personajes de personas reales, de carne y hueso, con su historia, con sus sentimientos. Y si ustedes aprendieron algo de este proceso. Claro, sí, o sea, sí, claro, es un proceso muy profundo porque claramente no conoces al 100% a la persona, ¿no? Que estás interpretando, pero bueno, nosotros como intérpretes estamos tratando de acercarnos y de acuerdo a nuestra interpretación, perdón por repetirlo tanto, pero pues tratamos de acercarnos lo más que se puede, tratar de encontrar esos puntos en común con esa persona y como humanos pues ir conectando los puntos para que se vea esa complejidad, para que se vean esas emociones, para que se vea todo lo que pasa a un ser humano. El proceso creo que fui descubriendo que estuvo dividido en 3 etapas. La primera etapa fue, creo que de reconocimiento, familiarizarme con el contenido de Chespirito, con el que me había mantenido, a pesar de, obviamente, estar muy al tanto de su existencia, no tenía una familiaridad con él. Entonces, primero fue de reconocimiento, en segundo fue me voy a acercar, ya no solo a reconocer, y entonces ahí intervino mucho la familia, gracias a Roberto Gómez Fernández y a Paulina Gómez Fernández, que nos dieron acceso a muchísima información, no solo de nuestros personajes, sino de contexto histórico, político, en fin, varias aristas que eran importantes para nuestra interpretación. Y la tercera y última, que para mí era como cerrar con broche de oro para lograr acercarme a la esencia de Roberto, era entrar al set con el resto de mis compañeros. Todas y todos estaban, fueron capaces de traer al día de hoy una esencia que quedó, muy palpable, muy tangible hace muchos años. Entonces,
escucharlos a ellos, escuchar la voz de María Antonieta a través de Paola, la de Don Ramón a través de Miguel, los chistes de Kiko y la voz de Kiko a través de Juan, en fin, todos traían algo al set que revivía, se sentía vivo ese momento y para mí ese era como el tercer cierre de la tercera etapa para entrar en personaje. A propósito de eso, porque cuando yo vi la serie, reconocí a María Antonieta de las Nieves por su voz. Dije, ella es María Antonieta de las Nieves. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ella además es famosa en su trabajo como doblajista. Exacto. Es Dorothy en El Mago de Oz para toda Latinoamérica. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, no, fue un proceso muy, muy complicado porque justamente ella era una profesional del doblaje, entonces como que tratar de encontrar esa voz tan específica que solamente ella tiene era muy complicado, pero pues bueno, ver montones de entrevistas, ver muchísimos videos, eso me ayudó muchísimo a irme familiarizando con la voz y dije, no, es que tiene que quedar lo más parecida que se pueda porque este es el corazón, esta es la entrada del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces tiene que estar ahí, tiene que estar esa esencia a través de mí, claro, pero tiene que estar. Entonces, desde los créditos de La Mesa Cuadrada. Sí. Desde ahí. ¿Desde ahí? Desde ahí venía la voz. Desde ahí venía la voz y digo, ella fue, claro que modificando muchísimas cosas a lo largo de su vida y de su personaje y todo, pero sí, fue toda una aventura, fue todo un viaje y fue muy divertido al final. Ahora, también les quería preguntar si tienen algún referente, algún biopic que les guste mucho, algún actor que haya encarnado un personaje real que haya sido una inspiración, porque creo que es un subgénero bien interesante que nos hace llegar historias de una forma que ningún documental, ninguna crónica te hace sentir lo mismo que estar como en los pies de... ¿Tienen algún biopic que les guste, alguna película biográfica, alguna serie, como algo que los haya consentida, inspirado? sí, preferida, aunque Sí, no tenga sí, una relación sí, con que no tenga Chespirito? relación con Chespirito. Sí. ¿Cómo se llama el actor, La teoría del todo? Ah, claro, de... Eddie Redmayne. Stephen Hawking, Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. Wow, bueno, él Esa para es mí una gran- es una gran Biopic. biopic. Sí. Pero ahorita voy a decir, Diego por ejemplo... Boneta. Luis Miguel. Luis Miguel. Esa es una definitivamente, voy a decir, The Imitation Game también es una gran biopic. Benedict Cumberbatch. Exactamente. Buenazo. Ya, y para ir terminando, les quería preguntar si tienen como un momento favorito en la Chespiritografía, es lo que tuvieron que ver, alguna escena, algún momento del Chavo, del Chapulín, que hayan dicho, wow. Ay, es que fueron muchos, es que sí nos la pasábamos muy bien en el set. Para mí uno de los momentos más mágicos perdón, así ahorita que se me ocurrió, uno de los momentos más mágicos me parece lo que hicimos en la playa, en Acapulco. Hermoso. Ese atardecer en la playa en Acapulco fue muy significativo por varias razones, por obviamente el poco tiempo que teníamos para realizar esa toma, que se nos estaba acabando la luz, que era Acapulco, que era este lugar especial y además que era cumpleaños de Roberto. Wow, Era el día que hicimos esa escena y que al terminar el día de llamado varios dimos unas palabras alrededor de una fogata. Era su cumpleaños número 95. Si no me equivoco, ¿no? Sí, Hubiera creo que sido sí. su cumpleaños 95 o Creo que 96. Entonces, pues, eso también eran momentos donde nos permitía conectar a un nivel pues más allá de lo tangible. Bueno. Estaremos atentos entonces a ese momento en la serie. Sí, y mi parte favorita, bueno, fue cuando hicimos la coreografía de Qué bonita vecindad. Bueno. Tengo muy presente como Eugenio Bartilotti, que interpreta a Edgar Vivar, nos regañaba así porque estábamos disparejos y no quedaba la coreografía. Entonces él estaba de que no, a ver, todos formados y tenemos que 1, 2, 1, 2. Gritos, regaños, confusiones, vuelvan a empezar otra vez. Sí. Entonces no, otra vez. A ver, 1, 2, y ya, ¿no? De que el director ya está así, pues a ver, 1, 2. Entonces estuvo muy chistoso esa parte de grabar ese pedacito.
Les agradezco. Se terminó mi tiempo. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hermes. Gracias. Y ahí lo tienen, esa fue mi desempeño como entrevistador. Debo confesar que cuando les pregunté si había algún momento que los había marcado de la Chespiritografía, yo quería que me dijeran la escena del ratero. De verdad, eso era lo que yo quería. Yo estaba esperando que alguno me dijera, jamás me recuperé de cuando al chavo lo acusaron de ratero en la vecindad, pero nadie lo dijo. Entonces me quedé solo. Yo sé que usted que está viendo esto probablemente también fue marcado y golpeado como yo por la escena en que lo acusan de ratero. Espero ver en la serie Chespirito sin querer queriendo cómo se gestó ese momento. Es que es muy impactante. De verdad me encantaría saber si hubo repercusiones, si fue tan importante para el resto del mundo como para nosotros. Acá igual también me sorprendí porque cuando le pregunté a don Pablo sobre su investigación, me dijo que había tenido que investigar, que había tenido que meterse a ver el chavo. O sea, no es algo que él tenía como en su bagaje, a diferencia de nosotros que no sabemos todas las cuestiones de memoria. Entonces, miren, los dejo invitados también para que vean esta serie, estrenada el jueves 5 en Max. Es un biopic que es bien ambicioso, que parte en un momento específico de cuando ya están haciendo el Chavo, de cuando Chespirito ya está consolidado y es un programa exitoso. Va saltando en el tiempo, se ve la infancia, es una producción que está bastante buena, pero que vamos a dejar pasar algunos capítulos para tener como la conversación propiamente tal sobre la serie, porque ahí ustedes ya saben, ahí sacamos las garras, ahí nos ponemos críticos y hablamos de lo que vimos, pero hasta ahora a mí me parece que es una serie bien irresistible, que espero que a ustedes les llame tanto la atención como a mí. Así que los dejo invitados a ver esta serie y les vuelvo a dar las gracias a la gente de Max por invitarme a este tremendo evento. Espero que ustedes hayan quedado también conmigo, que no les haya molestado la cuenta del room service de ese hotel, que debe haber sido como Mi Pobre Angelito 2, al final cuando el señor McAllister le echa la foca. No me van a invitar más, probablemente. No debí tomarme esa botella de tequila importada. No, mentira. No tomé nada. Soy un invitado que sale muy barato. Salgo muy barato, así que invítenme de nuevo. Ya, dicho ello, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Bueno, ahora discúlpenme si hay una variación en la calidad del audio, pero les quería agregar un bonus, porque además de entrevistar a la gente de Chespirito, entrevisté a Mariano César, que es el director de producción y contenidos de Warner Discovery. Le hice un par de preguntas que eran cosas que yo quería saber, en verdad, pero creo que la conversación estuvo interesante. Así que perdonen la baja del audio en esta parte del podcast, pero creo que es un material que vale la pena si les interesa. Mis preguntas en verdad tienen que ver un poco con tu rol actual y cómo ves este cambio de paradigma, porque estuve leyendo unas entrevistas tuyas donde opino que correctamente le atribuyes la importancia que se merecen a las telenovelas, pero que las telenovelas históricamente han sido un segmento de televisión que va a cierta hora, que depende un poco de una rutina familiar, pero el streaming cambió eso completamente. Ahora la gente consume las historias on demand, prácticamente a la hora que ellos quieren, donde pueden, donde quieren. No se respeta como el carácter episódico, salvo algunas plataformas como HBO Max, que sigue conservando series que se dan una vez a la semana y que por lo mismo mantiene viva la conversación. No es como tirar todo ya después de 2 semanas nadie habla. Es eso. ¿Cómo lo ves y cómo lo aplicas en tu trabajo? Sí. Bueno, fue una cosa que nosotros debatimos desde el primer día del lanzamiento de la plataforma, porque eran como dudas legítimas de hasta qué punto, yo lo traduciría así porque no ocurre solo con las novelas, hasta qué punto ciertos géneros están atados a ciertas experiencias. Y así como las novelas también se discutía en vivo, que quizás eran
algo que estaba indisolublemente atado a una forma de consumir, que es lo que dices, a cierto horario, por cierto tipo de público, con cierta cantidad de episodios. Y lo que vimos nosotros es que en streaming había muchas cosas que se comportaban igual y otras diferentes. La situación de consumo claramente era diferente, pero lo que no, por la cuestión on demand, pero lo que no cambiaba era el gusto cultural de las audiencias por otras cosas que eran constitutivas del género, más allá de todos los días a las 4 de la tarde o de que son más de 100 episodios, que tiene que ver con una forma de contar las historias, de construir a la pareja romántica central, de construir los villanos, todo lo que ha sido descrito como la composición del melodrama, con buenos y malos, digamos, con cierto diseño de personajes y cierta voluntad también de conectar con las cosas que son relevantes en el día a día de las audiencias y de hacerlo de una forma poco culposa, incluso en su acercamiento a esos temas, al romance y a muchas cosas. Así que eso era algo que iba a sobrevivir claramente, no importa cuál sea la situación de consumo. Entonces nosotros, a nivel de primero de género, como para empezar a testear esas hipótesis, construimos una oferta muy grande de novelas adquiridas. Obviamente las que mayor tendencia de éxito tenían son las turcas, pero también tuvimos en novelas españolas como La Promesa mega éxitos al mismo nivel que las más exitosas turcas. Y eso era aprovechar que era lo mejor que se estaba haciendo en el género en el mundo. Cuando nosotros pasamos a decir esto se puede expandir un poco más con nuestra propia producción, ahí vimos que también había algunas cosas del género que queríamos conservar y otras que la situación de consumo nos obligaba a cambiar. Por ejemplo, si las podés ver cuando querés y quizás ya no necesitamos hablarle a un público que a veces está y a veces no, porque un día se lo pierde. Y muchas cosas de la repetición, de estirar las tramas, de esa cosa, supone un público menos atento de lineal que va y viene. Y que nosotros decimos, no, nosotros podemos hacer menos episodios. Nuestras series, Belleza Fatal, por ejemplo, en la brasilera es de 40 episodios y tenemos otros proyectos que también van en la misma fórmula. Y no necesitamos eso. Y nosotros somos streaming y nos podemos animar también a algunas cosas un poco más osadas que el promedio de lo que se ve en televisión de aire. Entonces, creo que era una oportunidad para adaptar el género, pero preservando, digamos, lo más esencial que tiene que ver con el storytelling. Qué se cuenta y cómo se cuenta. No sé si está muy relacionado con Chespirito esto. No, pero ahora entremos a Chespirito, porque ¿cuánto de esto se aplicó a Chespirito? Y hablarnos también un poco de la importancia de esta serie, que es como un poco Chespirito, autor de la infancia y adultez de generaciones completas, me incluyo, en Chile es muy importante. Era algo que debía existir este biopic. ¿Cómo fue y cómo aplicas estos conocimientos a esta serie en particular también? Se fue relacionando con lo que también desde mi rol como responsable de los contenidos para América Latina tiene que ver con en qué somos complementarios a una base de marcas maravillosas, porque tenemos los contenidos de HBO, tenemos contenidos de DC, de Warner, de Cartoon Network, bueno, ¿qué va a aportar Latinoamérica? Que es esencialmente diferente en Latinoamérica al resto del mundo. Entonces, bueno, una en las novelas, otro tiene que ver con el deporte, y es así como tenemos diferentes derechos deportivos en diferentes países, pero es algo a lo que le prestamos atención y le damos una posición primordial. Y lo otro tiene que ver con ver cuáles son esos íconos, esas propiedades intelectuales, esas historias que están, los personajes a veces que están como muy arraigados a la gente. Produjimos ya y estrenamos ya una temporada de Como Agua para Chocolate y de Ciudad de Dios. En un caso era volver a contar la historia, en otro era continuar la historia 20 años después. Pero cuando uno empieza a privilegiar esas propiedades intelectuales que son icónicas, te encontrás con un autor como Chespirito, que fue quizás, probablemente, definitivamente, el autor más prolífico de contenido familiar de habla hispana, que más cruzó
las diferentes barreras de generaciones, de países e incluso de idiomas, porque en Brasil fue conocido como Chávez, y muchas cosas en portugués. Entonces, realmente en la historia del creador de tantas frases icónicas había también una historia para contar que era una forma de conectarnos. Siempre hemos producido mucho true crime, muchas cosas basadas en historias verdaderas, más de una biografía, y tiene que ver con que esos relatos son vehículos para contar algo. A veces contás una vida y estás contando una época, o estás contando una industria, o una forma de ver el mundo, aunque sea. Entonces, creo que en ese sentido encajaban mucho de las estrategias que ya veníamos desarrollando en otros géneros o incluso en otros países. Increíble. Y desafíos. ¿Tú fuiste parte como del desarrollo de este proyecto? Nosotros tenemos equipos de desarrollo en México y de producción que van acompañando a la sala de escritores en las diferentes versiones que se van acercando. La verdad que todos nuestros socios de Stream Media, del grupo Chespirito, la familia Gómez Fernández fueron como muy generosos en compartirnos lo que para ellos era lo tan importante como sus recuerdos de su padre y el amor que le tienen, y a veces nuestros equipos están opinando como si fueran personajes de ficción. Pero bueno, eso creo que es como lo rico de interactuar con Free, con Grupo Chespirito, con la productora Perro Azul en México, que fueron los que llevaron a cargo el rodaje, que es gente como muy abierta a, ok, esta es una historia verdadera, probablemente un ícono para México, pero que a la vez hay que tratarlo como un proyecto de ficción, y la serie tiene que ser entretenida y enganchar al espectador desde el primero hasta el último plano. Entonces, en eso nuestros equipos acompañan. Lo importante es asociarnos, creemos, a los talentos correctos en cada país. Ya, y para terminar, invita a mi audiencia a ver esta serie. Pues un gusto charlar contigo, e invitamos a todos a ver Chespirito sin querer queriendo a partir del 5 de junio en Max.